para todos. Damos por iniciada la sesión de la fecha por existir quórum. En primer lugar, me referiré al punto 1 que se refiere al informe de la presidencia. Se recibió la nota del senador nacional Silvio Velar, por la que remite la declaración de la Honorable Cámara de Senadores que declara instar al Poder Ejecutivo a atender y resolver en forma urgente y oportuna el reclamo de las organizaciones indígenas que se encuentran manifestándose en la capital y la situación de conflicto con la presidencia del Instituto Paraguayo del Indígena, generada por los recientes atropellos a comunidades indígenas, y solicita al Poder Ejecutivo, Poder Judicial y al Ministerio Público la inmediata investigación de la desaparición de Isidro Barrios y de los atropellos cometidos contra las comunidades indígenas. De manera que tomamos nota, analizaremos con profundidad y trataremos de dar respuesta al pedido del Senado. De manera que, salvo que alguien quiera referirse al tema, ¿verdad? O sea, estamos. Nota de la Fiscal General del Estado, abogada Sandra Quiñones, por la que solicita se comunique al Consejo de la Magistratura el siguiente cargo por fenecimiento de mandato. Zonal de Huillaú, Concepción. El titular es la abogada Dionisia Camila Rojas González. Tomamos nota y debe comunicar al Consejo de la Magistratura. Se comunica que el próximo 15 de diciembre del año en curso, el magistrado Eusebio Melgarejo Coronel cumplirá 75 años, miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala de la capital, por la que debemos declarar la vacancia del cargo a partir de esa fecha. Se propone designar interino a la magistrada Antonia López, quien en este momento se encuentra cumpliendo funciones en la segunda sala. Entonces le nombramos interina de la cuarta y luego veremos si va a permanecer en la cuarta o va a nombrar otro en la segunda sala. Es la propuesta que les digo. ¿No? ¿Están conformes? No hay problema. Correcto. El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay reitera el pedido sobre la implementación de marcación para los magistrados. Es un tema que o tratamos hoy o diferimos para una próxima, en razón de no contamos con los implementos necesarios para una marcación por, como le llaman, biométrica. ¿Verdad? Entonces, estamos a consideración si diferimos para una próxima reunión, porque no contamos con los elementos tecnológicos apropiados para hacer lugar a esta petición. Al respecto de ese punto, quería solicitar una aclaración de si se inició algún proceso para contarnos los elementos y en tal caso en qué situación estamos o todavía hay que dar inicio a ese proceso. Y la verdad es que tenemos que dar inicio al proceso de marcación, pero hay que tomar una decisión al respecto. Yo creo que el doctor Prete está muy enterado sobre el proceso, sobre el procedimiento de marcación.
Mareiro. Sí, presidente, creo que es un reclamo de hace mucho tiempo de parte de los profesionales del derecho. Yo no sé realmente cómo sería la implementación de este tema, en cuanto a que los magistrados también están fuera de horario normal en sus funciones. Depende del nivel de trabajo que suelen tener. O sea, no es lo mismo controlar a los funcionarios que sí tienen un horario marcado y eventualmente se les acredita unas horas extras. Pero en el caso de los magistrados, realmente, y lo digo en general, que somos todos, no tenemos un después. O sea, podemos quizás postergar nuestro ingreso, pero después no hay límite. Hay colegas ministros que están acá trabajando sábado y domingo. Y entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a marcar en el eventual hipotético caso de que accedamos la marcación, pero entonces todos tenemos que salir a la 1 sí o sí. Me parece inaplicable eso. La cuestión, yo pienso que se debería evaluar por su gestión dentro del despacho, gestión administrativa en primer lugar, y también la gestión jurisdiccional, porque si quiere ponerse al día, por decirlo así, puede venir perfectamente un fin de semana y no va a estar reclamando horas extras por eso, porque realmente es fuera del horario de trabajo, es mi opinión. Doctor Ramírez Candia. Yo creo que hay que analizar el tema porque la preocupación y la sugerencia del Colegio de Abogados surge porque hay magistrados que llegan muy tarde al despacho, y eso se da fundamentalmente también en el interior. Hay magistrados que llegan a las 10 de la mañana. Entonces, esa es la preocupación fundamental. Entonces, habría que analizar el tema de la marcación. Es cierto lo que dice la doctora Gladys, en el sentido de que hay también magistrados que extienden sin ningún problema su jornada laboral, inclusive en horario nocturno, pero también, y la preocupación del colegio surge por la llegada tardía en forma excesiva. Entonces hay que analizar. Evidentemente hay que analizarlo y creo que lo haríamos mejor, ¿verdad? Que se difiera este tema para una reunión posterior. Entonces, sí. Sería interesante reunirnos con los representantes de los magistrados, tanto la asociación de los jueces como de los mismos magistrados, y explicar este tema que es de interés de los justiciables y también nuestro. A ver qué proponen ellos en cuanto a las llegadas tardías, porque ese es un problema de ellos. Me gustaría saber qué solución se podría dar a eso de parte de ellos. Tiene un Creo que solo. en primer término, presidente, tenemos que definir, ¿se nos va a exigir o no se nos va a exigir la marcación? Ese es el primer ítem que tenemos que resolver, presidente. Luego, en tanto en cuanto resulte que sí se va a exigir la marcación, entonces se ven cuáles son las posibilidades de que eso lo hagamos. Gracias, presidente. Un temita, bueno. Entonces, doctora Miriam Peña. En líneas generales estoy de acuerdo con la opinión de la doctora Gladys. Y también no desconocemos que la causa de esta solicitud es la llegada tardía, parece, de no pocos magistrados. Yo suelo diferenciar muy bien. En primera instancia, el magistrado tiene que estar a las 7 de la mañana, porque tiene que recibir audiencia. La gestión de primera instancia del despacho es diferente de la segunda instancia, en que es más un trabajo de gabinete, de investigación. Entonces, yo no sé, por experiencia propia, yo trabajaba hasta las 2, las 3 de la mañana y al día siguiente, por supuesto, que no venía a las 7 de la mañana, pero traía el resultado. Entonces, la situación un poco compleja. Yo estaría de acuerdo con el doctor Ramírez Candia de que vamos a estudiar pues las situaciones que se puedan dar, a ver si se puede diferenciar, que los jueces de primera instancia marquen, que los de segunda instancia no marquen,
Y como dice la doctora Gladys, yo quiero escucharle una vez más a los gremios de los jueces también. En una palabra, adhiero a que se posponga, pero ya tomemos medida porque es una cuestión que viene repitiéndose ya hace mucho tiempo. Que nos pongamos un plazo para resolver también si qué se hace y sobre todo quizás instarle a los compañeros jueces que cumplan horario, que no salgan de despacho, que atiendan a la gente. Eso hace rato que estamos instando también, no sé, parece que no tiene un resultado tan positivo, por eso es que continúan las quejas. Quizás analizando un poco la situación real y lleguemos, porque vuelvo a decir, hay que distinguir el trabajo, en algunos es el resultado lo que importa, pero atender a la gente, tomar audiencias, no es resultado. Incluso se posponen las audiencias porque no están los jueces. Entonces es una situación que amerita un estudio, pero hagamos ya lo antes posible. Gracias. Ramírez. Jiménez. Ya. Gracias, presidente. Solamente para tratar de concretar las propuestas que a mí me parecen acertadas, ¿por qué no fijamos ya una convocatoria a los representantes de los magistrados, como planteó la doctora Vareiro, de modo a dar por lo menos el primer paso en ese sentido? Era una audiencia a los gremios. Esta semana, porque ya estamos en la proximidad de fin de año y sería importante que lo resolvamos antes. Vamos, ¿por qué no decimos entre esta semana y la otra? Porque ya hay compromisos asumidos y audiencia fijada. ¿Correcto? Decidimos en ese sentido la cuestión. El día de ayer mantuvimos una reunión con representantes de la sociedad civil. La idea de siempre es mejorar. Entonces, que mejore el servicio del Poder Judicial. Recibimos numerosas quejas y, en fin, entonces tomamos nota y vamos a responder a todas las quejas que han formulado, sobre todo que se refieren a algunos magistrados en particular. Evidentemente, vamos a considerar esa situación y en algunos casos haríamos la auditoría de gestión que podemos realizar. Bueno, pasaremos seguidamente a analizar el orden del día. A consideración tenemos el acta de la sesión anterior. Señor presidente. Como yo estuve ausente, tampoco hago Jiménez, comentarios. Nada que objetar con el acta, presidente. Sugiero la aprobación. Aprobación, presidente. Sí, presidente, aprobación del acta, no hay ninguna objeción. Doctor Garay, tampoco, ninguna objeción. Entonces queda aprobada el acta de la sesión anterior. Referentes a magistrados que prestarán servicio en la Feria Judicial 2019. Sí. Yo pido la aprobación al referéndum de que una vez que se tenga toda la lectura y haya alguna cosa que corregir, se corrige en la próxima sesión, presidente. Porque es voluminosa la acordada. Gracias, presidente. Otra opinión. Entonces, igualmente.
Tenemos no solo una acordada, sino también otras. Una se refiere a los ministros que prestarán servicio en la feria judicial. La otra acordada es por la que se designa a magistrados penales de la capital que prestarán servicios en la feria 2019. Tercero, una acordada por la que se designa a magistrados penales del interior de la República que prestarán servicios en la feria 2019. También hay una resolución por la que se designa a funcionarios que prestarán servicios en la feria. Entonces, estas acordadas estarán en la página web a disposición, porque es casi imposible leerla con sus detalles. Presidente, Sí, yo creo que por lo menos en cuanto respecta a las acordadas que tienen que ver con los magistrados, deberíamos dar el mismo tratamiento que sugirió el ministro Fretes y al que moción a la que nos adherimos todos, ¿verdad? Sí, correctísimo, de acuerdo. Bueno. El ministro Fretes presentó en la sesión pasada la nota enviada por el doctor Eric Salum Pires, presidente de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias, CAPERLI, por la que pone a consideración la suscripción de un convenio marco entre el Poder Judicial y la Cámara que preside. El convenio está relacionado con las tareas de la Dirección General de los Registros Públicos. Doctor Fretes, sobre el tema. Esta es una nota que había presentado el doctor Salum Pires para que lo estudiamos en la sesión pasada, hemos circularizado, y si leyeron entonces, ya anteriormente se había suscrito un convenio, pero me gustaría también escuchar la opinión de la directora general de los registros públicos, presidente, previamente. Gracias, presidente. Independientemente de adherirme a lo que plantea el ministro Fretes en cuanto a tener primero la opinión de la directora general de los registros públicos, quiero resaltar que hay un punto quinto en el orden del día que está publicado, que tiene que ver con la nota presentada por el abogado Zárate Chávez. Sí. Entonces, yo no sé si vamos a tratar o vamos a posponer, pero por lo menos para que quede constancia que no saltamos ese punto. Y bueno, acá tenemos la nota. Presidente, perdón. Sí, sobre el punto. Yo sobre el punto propongo que se difiera para la próxima reunión el tratamiento de la nota presentada por el abogado Luis Alberto Zárate Chávez. Si no hay otra opinión en contra, diferimos el tratamiento para la próxima reunión. El punto 7. La nota de la abogada Julia Cardoso. Si le invitamos, directora del registro de automotores, en relación con la ley 6.187, que aprueba la resolución Mercosur GMC número 3314, patente y sistema de consultas sobre vehículos del Mercosur, y la resolución Mercosur GMC número 12 del 17, que modifica la resolución Mercosur número 3314, patente y sistema de consultas sobre vehículos del Mercosur. Al respecto, dicha directora, como organismo de aplicación, eleva a consideración el proyecto de reglamentación de patente Mercosur, así como el informe técnico sobre las consideraciones a ser tenidas en cuenta para su implementación. Le invitamos a la doctora Julia Cardoso para que
se refiere al tema. Sí, sí. Antes de darle luz a la palabra a la doctora Julia Cardoso, les informo que hemos recibido una nota del ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Castiglioni, en la que pone a conocimiento la promulgación de la ley 6.187, que aprueba la resolución número 3314, patente y sistema de consultas sobre vehículos del Mercosur, considerando que la Dirección del Registro del Automotor es el organismo de aplicación del sistema de matriculación y circulación de los automotores a nivel nacional. Doctora Julia Cardoso, le cedemos el uso de la palabra para que se refiera a la aplicación de la matrícula Chapa Mercosur, que próximamente entrará, se implementará. Doctora, tiene el uso de la palabra. Sí, muchísimas gracias. Un placer estar compartiendo con los señores ministros. Realmente quiero hacer un poco de historia en relación a la patente Mercosur, que en el año 2014, en fecha 8 de octubre, el Grupo de Mercado Común, viendo la necesidad de la consolidación del proceso de integración entre todos los estados partes integrantes del Mercosur y garantizar la libre circulación de los vehículos, facilitando así las actividades productivas y al mismo tiempo combatir los delitos transfronterizos, que es de público conocimiento, han resuelto la obligatoriedad del uso de la patente Mercosur en todos los estados partes integrantes, en donde los vehículos que sean registrados por primera vez tengan la patente Mercosur o como lo llamamos nosotros placas de identificación de vehículos. Posteriormente, esta es una resolución número 33, que es del año 2014. Posteriormente, en el año ya 2017, fue modificada esta resolución agregando que sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el artículo primero que habla de la matriculación por primera vez, también se le agrega que sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el artículo primero, cualquier estado parte en cumplimiento de sus respectivas normas internas podrá aplicar la patente Mercosur respecto a todos los vehículos ya registrados. O sea, aparte de que sea la matriculación por primera vez que están obligados a tener patente Mercosur, también se le da opción a los estados integrantes que se hagan las matriculaciones de los vehículos ya registrados desde el 2016. Esa es la modificación que sufrió la primera resolución número 33. Entonces, la Dirección del Registro de Automotores, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, como organismo de aplicación en lo que se refiere a la matriculación de los vehículos, ha gestionado a través de reuniones con los integrantes la aplicación de la matriculación de automotores, tratando de incorporar esta normativa, porque previamente se tiene que incorporar la normativa dentro del ordenamiento jurídico nacional para su aplicación y cumplimiento. Luego de varias reuniones entre las comisiones, inclusive en el Senado, o sea, en el Congreso, explicamos qué significaba esta aplicación, porque realmente es nivel país, no solamente Corte Suprema de Justicia ni Dirección del Registro de Automotores. Es el mercado común,
Entonces, era a nivel país que necesitábamos su aplicación. Después de varias reuniones explicativas también sobre el tema, la Cancillería, a través de la Corte Suprema de Justicia, ha enviado al Senado esta propuesta. Y después de muchas explicaciones, entendieron que era necesario realmente la aplicación de esta ley porque el Paraguay estaba en desventaja con los otros países porque, como es de público conocimiento también, Argentina y Uruguay ya lo están implementando. Estamos viendo las chapas de Argentina circular ya con las patentes Mercosur dentro del país. Entonces, en síntesis, en fecha 17 de octubre de este año, fue promulgada ya por el Poder Ejecutivo la ley número 6187, por la que se aprueba la resolución Mercosur, Grupo Mercado Común número 33, patente y sistemas de consultas sobre vehículos del Mercosur. Porque no es solamente matrícula, es también sistema de consultas, porque realmente el espíritu del mercado común fue eso, que todos los estados partes tengamos un solo mecanismo de interconexión entre todos los países integrantes para que veamos las patentes inscritas dentro de las matriculaciones en los países. Por lo que oficialmente ya está incorporado a nuestra normativa jurídica la patente Mercosur. Efectivamente, en estos días, la Corte Suprema de Justicia recibió la notificación oficial de la Cancillería, como lo estaba explicando el señor presidente. Es ahí donde parte que la Corte Suprema de Justicia tiene conocimiento oficial de esta normativa, para lo cual nosotros, o sea, la Corte Suprema de Justicia tiene la potestad de reglamentar internamente, porque tiene que tener una reglamentación interna para su aplicación. Con esta aplicación se unifican las patentes de todos los vehículos integrantes en los países, compartiendo los datos como ser el propietario, la placa, tipo de vehículo, marca y modelo y año de fabricación, así como número de chasis. Todos los países integrantes van a tener en la base de datos consolidados y podrán intercambiarse. Por eso también que es muy importante y la gente común está preguntando si con esto, cuando tengamos las chapas, o sea, las patentes Mercosur, va a ser de libre circulación entre los países integrantes, porque ya vamos a tener una base de datos que no va a ser ya obligatorio el quedarse y estar mostrando sus documentaciones, porque eso ya va a estar en la base de datos. Ahora, la parte más importante que me toca es que la dirección del registro de automotores como organismo de aplicación está preparado para cumplir esta normativa, ya sea en la parte organizacional y también la parte informática, que es muy importante, porque ya hemos trabajado con los informáticos de Argentina y de Uruguay, quienes son los países que ya tienen implementado. Y entonces tenemos ya totalmente preparado el sistema informático, que es muy bueno realmente. Estamos trabajando con un sistema, una base de datos en el registro de automotores muy bueno, nuestra base de datos. Entonces, estamos preparados, ya sea para las consultas y cruzamiento de datos, como le llamamos. En cuanto a la provisión de las chapas y placas, o placas que nosotros le llamamos, que son, este es un modelo que me envió la empresa tercerizada con quien la Corte Suprema de Justicia está trabajando, y con consultas también con ellos, y como en el contrato vigente ya figura, o sea, ya está contemplado de que ellos tienen que cumplir con, en el caso de que se apruebe esta reglamentación, ellos tienen que cumplir. Entonces, lo que
efectivamente ellos después van a presentar, me dijeron, es una nota en donde van a solicitar un poco de tiempo que yo no manejo porque eso realmente hacen a través de la Corte Suprema de Justicia ya con el contrato que tienen. Y realmente me dijeron 3 meses porque tienen las patentes traen de Alemania. Ya viajaron a Alemania ellos y vieron, tienen la placa en blanco que le dicen que tienen que traer aquí en Paraguay para que puedan enumerar y cumplir con los requisitos exigidos, porque esto es una placa única que todos los países integrantes tienen que cumplir. Es una chapa estándar, como le decimos. Entonces, para la implementación, señores ministros, señor presidente, lo que nosotros necesitamos es solamente la reglamentación interna que está a cargo de la Corte Suprema de Justicia y como organismo de aplicación, la Dirección del Registro de Automotores ya lo ha enviado al señor presidente como ministro encargado para que pueda leer y ver. Es muy sencillo, solamente nosotros en la parte resaltante es que somos el organismo de aplicación, cómo se va a hacer y queda a criterio de la Corte Suprema de Justicia a través de una resolución aprobarlo. Es todo lo que nos falta para poder cumplir con esta ley muy importante para nivel país. ¿Alguna pregunta? Ya, clara la explicación y ahora está a cargo de la Corte la implementación, o sea, el dictado de una resolución Sí. que creo que lo vamos a tener en estos días. Sí, es lo que les puedo decir. Bueno, muchísimas gracias por escuchar y a sus órdenes. Bueno, muchas gracias. Permiso, que tengan un buen día. Bueno, hasta luego. Bueno, está bien. Notas presentadas por el ministro César Antonio Garay en relación con los escribanos. Punto A. 18. El dictamen relacionado con la comunicación realizada por la notaria pública Inés Alcalá de Babuzá, titular del registro notarial número 618 del fallecimiento del notario y escribano público Darwin Antonio Babuzá Vergas, titular del registro notarial número 117, con asiento en la ciudad del Este. El artículo 148 del Código de Organización Judicial que dispone: si se produjere la vacancia de un registro, el juez en lo civil o en lo comercial de turno, según el caso, procederá en el día a cerrar los protocolos, consignando el número de escrituras que contengan fecha de la última que se hubiese otorgado y número de fojas de los protocolos, firmando esta constancia con el secretario y aplicándoles el sello del juzgado. Por otra parte, el artículo 110 de la ley número 879 del 81, modificado por la ley número 903 del 96, dispone: en caso de renuncia, fallecimiento o destitución de un notario público, el registro notarial quedará vacante
hasta su nuevo otorgamiento. En los casos contemplados en el presente artículo y en el artículo 106, el presidente del Tribunal de Apelación, en lo civil de la correspondiente circunscripción judicial, recibirá el registro notarial bajo formal inventario y dispondrá su traslado al archivo respectivo. Conforme las disposiciones legales mencionadas, corresponde declarar vacante el registro notarial número 117 con asiento en Ciudad del Este, al tiempo de comunicar al juez en lo civil y comercial de la circunscripción judicial respectiva, para que reciba bajo formal inventario el registro notarial y disponga su traslado al archivo correspondiente. Es la propuesta del doctor responsable del... Sí. Simplemente para aprobar la propuesta del ministro Garay, porque es lo que evidentemente se ajusta a la ley. Presidente, ¿por qué no dejamos de leer la totalidad de esto? ¿Por qué no se hace referencia al nombre y el resultado y se aprueba? Porque si no vamos a perder mucho tiempo si vamos a leer cada nota con respecto a la cuestión de vacancia y eso. Me adhiero a la moción del ministro Ramírez. En relación al pedido del notario público Darío Antonio Vera Antola, titular del registro notarial número 580, con asiento en la ciudad de Asunción, de permiso y designación de notario suplente, a partir del 2 de noviembre hasta el 16 de noviembre de 2018. Doctor César Garay, para referirse. Correcto. Aprobamos. El rechazo. En relación con el pedido de la notaria pública Aurelia Concepción Ibarra Ferreira, titular del registro notarial número 1190, con asiento en Ciudad de Santa Rosa de Lima, Departamento de Misiones, de reconsideración a su solicitud de traslado del registro notarial a su cargo a la ciudad de Tobatí, Departamento de la Cordillera. El doctor César Garay, le hacemos. Antes de ahora ya fue denegado este mismo pedido, presidente. La reconsideración. No permite la ley que haga esa. En relación con el pedido de la notaria pública Carmen Alicia Paniagua Benítez, titular del registro notarial número 389, con asiento en la ciudad de Asunción, de permiso y designación de notario suplente. Doctor César Garay. Sí, corresponde, presidente. Tiene todos los requisitos de ley. Estamos de acuerdo. Otro tema, con relación a la comunicación realizada por los señores Orlando Andrés Arzamendia y Sergio Robert Arévalo, en carácter de empleados principales de la escribanía a cargo de la notaria pública Isabel Isfrán Escobar, titular del registro notarial número 298, con asiento en la ciudad de Mingaguazú, del fallecimiento de la citada escribana acaecido el 12 de noviembre de 2018.
el mismo trámite y procedimiento al número 1 que usted leyó, presidente. Correcto. Se declara vacante y se dispone su archivo en los registros públicos respectivos, Con intervención del juez de primera instancia de turno. con intervención del juez de primera instancia de turno. En relación con el pedido de la notaria pública Celina Quintana Sosa, titular del registro notarial número 795, con asiento en la ciudad de Ipané, de permiso y designación de notario suplente en forma indefinida por ausentarse del asiento de su notaría. Doctor. No corresponde, presidente, primero porque la que fue propuesta no tiene aprobado el examen de rigor y segundo no se puede otorgar sin edie un permiso en registros públicos. Correctísimo, entonces se rechaza. En relación con el pedido de la notaria pública Rocío Celeste Melgarejo Velázquez, titular del registro notarial número 1193, con asiento en el distrito de Azoteú, departamento de Concepción, de reconsideración a su solicitud de traslado del registro notarial a su cargo al distrito de Camburetá, departamento de Itapúa. Doctor Garay, sobre el punto. Presidente, aquí nos habíamos pedido en el mes de septiembre, ahora solicita reconsideración y tiene que resolver el Pleno, entonces ya habíamos tratado este tema antes de ahora. El Pleno decide. Estima, Sí, señor el pedido solicitado. Un oficio del 5, decíamos, el oficio del jurado de enjuiciamiento, ahora el punto 9 pasamos, por el que se comunican, en primer lugar, se le apercibe al abogado José Martín Morínigo, agente fiscal de la Unidad Penal número 7 de la capital, y por otra parte se dispone de oficio el levantamiento de la suspensión preventiva que pesa sobre el agente fiscal enjuiciado abogado José Martín Morínigo. Es un oficio del jurado de enjuiciamiento. Se toma nota y se inscribe en su legajo personal el apercibimiento. Nota del ministro de Justicia, abogado Julio Javier Ríos Bogado, por la que se remite copia autenticada de la resolución ministerial 358 del 3 de diciembre del 2018, por la cual se dispone la reapertura de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, dependiente de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia. Para conocimiento y consideración, solicita comunicar a los juzgados penales de garantía, sentencia y ejecución penal sobre la disposición adoptada, de manera a que tomen conocimiento de la disponibilidad para la recepción de personas privadas de libertad en dicha penitenciaría. Tomamos nota y ya está puesto se le comunica a los jueces y a las entidades que tengan interés. Consejo de Administración. Yo creo que ya tomamos. Y bueno, hemos concluido el orden del día y pasamos seguidamente a considerar
las cuestiones de ministros. Doctora Gladys Vareiro. Informar de mi participación en la ciudad de Antigua, Guatemala, sobre las decisiones respecto a las salas y tribunales constitucionales de los países de Iberoamérica. Realmente fue una participación, creo que muy activa de parte mía, y creo que hemos sentado una postura en relación a los principios que establecemos aquí en la Sala Constitucional. Algunos principios muy diferentes a los demás países que integraron la reunión. Y algo que me sorprendió y que vale la pena mencionar es la posición de Costa Rica, que dijeron que a pesar de que la Convención Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede allí, para ellos las decisiones no son vinculantes. O sea que en varios casos dijeron de que han decidido en un sentido contrario a las recomendaciones, que para nosotros es exactamente lo opuesto. Nosotros estamos de alguna manera, o habría que ver, se está cumpliendo todas las decisiones de ellos sobre pretexto de que seamos sancionados como país. O sea que es muy importante analizar esta situación que planteó también, o que comunicó, informó la delegación de Costa Rica. Eso para mí fue algo muy, muy llamativo. Así que yo creo que en las próximas conclusiones que ellos van a publicar van a estar las ponencias, y entre ellas la mía, en cuanto a que hubo una situación muy especial que comentó Costa Rica de un matrimonio de hombres que lo habían legalizado en Estados Unidos y pidieron ser registrados en Costa Rica, y el registro civil denegó esa petición y plantearon la acción de inconstitucionalidad alegando discriminación y todas esas cosas de los derechos humanos y garantías. Y en un fallo un poco para mí inédito, la Corte Constitucional de Costa Rica dijo que esa decisión de legislar en todo caso sobre el tema en particular, porque no estaba legislado concretamente, correspondía al Poder Legislativo, y exhortaba al Poder Legislativo que promulgue una ley en relación a este caso. Yo comenté que si eso fuera en Paraguay nos dirían que estamos teniendo injerencia en otro poder del Estado, ¿verdad? Pero bueno, eso a modo de anécdota. No obstante, dije yo que me preocupaban las posiciones minoritarias, cuanto que deberían tener en cuenta la cultura de un país dado para implementar algunas medidas que no son siempre de acuerdo a lo que son nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Así que creo que he sentado mi posición al respecto. Eso fue lo más llamativo. No, otro punto por el momento. Estoy aquí de regreso y a las sí. Fretes. Gracias. Tiene la palabra. Presidente, distribuí a los compañeros ministros una síntesis de nuestras actividades del Tribunal de Ética. Actualmente, con las socializaciones a nivel nacional de ambos códigos de ética judicial, se han internalizado los valores contenidos en los mismos. Con el fin de complementar esta actividad, el paso siguiente es la obtención de los acuerdos y compromisos éticos del Poder Judicial. En tal sentido, presidente, nosotros hemos tenido acuerdos de este compromiso ético con la CAPCOM, Cerneco y otras instituciones privadas. Entonces, nuestra propuesta va a ser, una vez que nos lleguen esa nota de la Cámara de Anunciantes de Paraguay y compañía, para anticipándome a eso, entonces estoy señalando esta circunstancia. En este año 2018 hemos diseñado un calendario tanto a nivel capital como de todas las circunscripciones del país, donde los servidores judiciales han sido capacitados y han generado 2.178 acuerdos y compromisos éticos.
Esto fue posible gracias a la colaboración de los directores y miembros de las distintas circunscripciones judiciales de la República que posibilitaron la asistencia de los funcionarios a las capacitaciones. Para el año 2019 estamos proyectando la socialización y obtención de los acuerdos éticos de todos los magistrados de la República, siendo estas socializaciones realizadas por los miembros del Consejo Consultivo de Ética Judicial, quienes se hallan en la misión de que el Código de Ética no sea percibido por el magistrado como un elemento sancionador, sino como un mecanismo de autocontrol que oriente su actuación. Eso es por un lado, presidente. Por otro lado, nosotros estamos a solicitud del Colegio de Abogados de Villarrica, estamos llevando allí un curso taller sobre regulación de honorarios profesionales solicitado por los profesionales del Colegio de Abogados de Villarrica, con la debida solicitud y autorización acá de los señores superintendentes e invitándolos especialmente a acompañarnos este jueves y viernes para nuestro curso. También, y esto creo que mañana o el jueves hay una reunión con SEAMSO de USAID. Nosotros, razón por la cual no nos hemos reunido con los dos compañeros ministros, es porque mañana creo que hay una reunión donde se va a tocar estos puntos. De hecho que doctor Ramírez y el doctor Jiménez, ustedes tienen ya el último proyecto de acordada que servirá de base para la discusión seguramente para el miércoles o jueves. De manera que eso es con respecto a lo que yo debo informar. Ahora bien, presidente, quiero tomar un poco el guante de las últimas homilías que hemos tenido en la Basílica de Caacupé. Creo que somos conscientes de que el centro de la crítica ha sido el Poder Judicial. Asumo la responsabilidad, esa responsabilidad, y creo que todos deberíamos asumirlo. ¿Por qué digo que debemos tomar el guante? Porque a partir de ahora tenemos que proponernos realmente a cumplir y hacer cumplir las leyes. Creo que lo estamos haciendo, pero entiendo de que falta algún detalle para que los usuarios de justicia presten atención a nuestro trabajo, presidente. De manera que dejo esta inquietud y me gustaría que asumamos todos y tomemos ese guante, presidente, y enfrentemos esta realidad por el cual está pasando nuestra justicia, presidente. De hecho que tenemos varias falencias. Reconozco y reconocemos que hay también situaciones por mejorar. Esa situación hace de que debamos apresurar los cambios que debemos hacer en la justicia. Esa es la propuesta que dejo aquí en la mesa, señor presidente. Muchas gracias. Doctor Ramírez Cándida. También asumir la crítica que se formula contra el trabajo del Poder Judicial, y más todavía en mi caso que estoy en la sala penal, porque en definitiva las críticas apuntan a la impunidad de los hechos punibles. Y esa impunidad, esa sensación de impunidad se da fundamentalmente también por la excesiva dilación de los procesos penales. Y es donde nosotros podemos colaborar para que desde la Corte podamos dar directivas precisas de que podemos avanzar en evitar esas dilaciones, ya sea con tomar medidas de sanción, de control, etc. Por lo tanto, asumimos la crítica y vamos a trabajar para que realmente se pueda, por ejemplo, evitar las dilaciones innecesarias que en lo que afecta a nuestro trabajo, y también expresar también esa preocupación de la cantidad de presos sin condena que hay en las cárceles y que es nuestra responsabilidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
Hace 15 días presentamos con el doctor Jiménez una nota solicitando que se implemente, a partir de decisiones de esta Corte, de que todos los pagos que se hagan, todos los pagos que hagan los litigantes por actos procesales concretos, llámese notificaciones, inventario, constitución de juzgado, se haga ante la red bancaria, es decir, por el sistema bancario. ¿Por qué esto? Porque en la práctica esto muchas veces genera que se pague suma que excede los límites legales. Y además, en la práctica también esto se constituye en algunos casos en una forma de pagar resoluciones en forma anticipada. Una especie de compra simulada de resoluciones o de actuaciones irregulares, como puede darse en el caso de los ujieres. Entonces, lo que proponemos nosotros concretamente es que se haga por medio del sistema bancario, y se ha hecho, creo que, un pedido de la factibilidad técnica de esto, y creo que hay un informe favorable para el efecto. Por lo tanto, solicitamos que se apruebe esa situación, esta propuesta. Y después el otro va a ser la cuestión de terna, porque hay ternas que ya vencen mañana. Permiso, presidente. Comparto, pero debemos redactar una acordada, señor presidente, disponiendo que todo se haga por red bancaria y todos los ítems técnicos que tengamos en nuestro poder, presidente. Hacer una acordada de manera que podamos controlar el cumplimiento de esa acordada. Creo que todo lo que podamos hacer, presidente, para ayudar a combatir a la impunidad, presidente, no va a ser suficiente. Pero debemos esforzarnos por ir mejorando esa lucha contra la impunidad. Creo que a todos nos tocó un poco el basta ya, presidente. Gracias. Terminó, doctor. En definitiva, lo que solicito es la aprobación, y es cierto, acá en la nota se dice, por medio de acordada se disponga que todos los pagos que tengan que realizar los usuarios del servicio de justicia para determinados actos procesales sean efectuados por medio del sistema bancario. Claro, por medio, acordada mediante. Sí. Solicito entonces, presidente y señores miembros, que se apruebe esta propuesta. Sí. Desde luego, como firmante de esa nota presentada conjuntamente con el ministro Ramírez Candia, yo también pido la aprobación, porque creo que va a ser un paso importante también para la transparencia. Quiero, a modo anecdótico, nomás contar un caso que me ha sucedido en el ejercicio de la profesión. Con motivo de un inventario en una sucesión, el juez me ha dicho, creo que acá hay alguna complejidad y quiero irme yo a hacer el inventario. Me pareció magnífico, hasta que apareció una suma de 17 millones de guaraníes para constituirse en el lugar a los efectos del inventario. De manera que este señor ya no es juez en este momento, quiero significar eso. De manera que creo que eso confirma que es un paso importante para evitar ese tipo de situaciones, y por tanto yo también pido concretamente al Pleno la aprobación en las condiciones en que ha sido planteada, y con, por supuesto, apoyando también la propuesta del ministro Fretes. Ponemos a consideración del Pleno la propuesta formulada. Presidente, y creo que vamos a encargarnos con el ministro Jiménez de elaborar el proyecto de acordada. Bueno, Gracias. entonces elaboraremos un proyecto de acordada y, por supuesto, nos va a llevar tiempo para la implementación. Sería interesante, no sé si dentro de esta acordada o alguna reglamentación posterior, fijar los límites realmente de los montos a ser pagados, porque eso es una cuestión que siempre está variando. No se aplica entonces, no se aplica.
Por eso pregunto, sería interesante o recordar o volver a poner ahora y que esté en la página web, en la corte, no sé, para que se sepa. Son cómplices porque acceden a pagar más de lo que está establecido. Así es que, no sé yo, por red bancaria es una magnífica idea, pero vamos a estar siempre la suma indebida donde queda constatada. Porque los recibos van, no sé yo si la experiencia del doctor Eugenio, él firmó el recibo por esa suma o el recibo dice 12 millones y se cobra 20 millones. Esas son, pero es un adelanto y es una magnífica medida como para por lo menos alertar a la gente y acostumbrarnos a ser más formales. Apoyo totalmente la moción. En el caso que mencioné, no se accedió a eso y consecuentemente no se cayó en el pago, ¿verdad? De hecho, mi cliente no tenía para pagar, quiero aclarar. Como último punto, en lo que hace a mi intervención, propongo que se tenga que analizar las ternas para diferentes cargos que vencen mañana. Lo analizaremos en breve, una vez que concluya, aunque le escuchemos a todos los ministros. Profesor doctor César Garay. Y suscribo lo que acabamos de escuchar. Gracias. Gracias, presidente. En realidad, por adelantado, pido que me tengan un poco de paciencia porque tengo varios puntos que quiero poner a consideración del Pleno. En primer lugar, un tema que se vincula con lo que yo he planteado, no sé si fue en la sesión anterior o en una anterior aún, que tiene que ver con la situación del juez Roberto Enrique Martínez Cañete. Habíamos mencionado que se da la curiosa situación de que está cobrando salarios desde hace mucho tiempo sin que ejerza la función por la que está cobrando. Tenemos en relación a eso una presentación efectuada por el doctor Roberto Enrique Martínez Cañete, por la cual pide la reincorporación mediante el levantamiento de la suspensión que le afecta. A los efectos de tener elementos de juicio suficientes, he recabado informes de cuál es la situación de este señor para saber si es un juez que ha adquirido inamovilidad o no, y veo en su legajo que no se da tal situación. Consecuentemente, se ha producido el fenecimiento del plazo por el cual ha sido designado para el ejercicio de la función judicial. De manera que no entiendo cómo se podría resolver el levantamiento de la suspensión para un cargo en el que ya ha fenecido, y menos aún cómo se podría establecer su reincorporación. Consecuentemente, planteo como moción que se declare fenecido el plazo de vigencia de este señor que se desempeñaba como juez de garantía en lo penal y se produzca la desvinculación de los cuadros del Poder Judicial, porque es lo que corresponde. Sencillamente feneció el plazo. Es mi moción concreta en relación a este punto y reitero que tengo algunos otros que, si me permiten, quiero desarrollar. Doctor. O tratamos como cuestión. Doctor Ramírez. Sí. Sí, presidente, yo acompaño la moción del doctor Jiménez en el sentido de dar por concluido el mandato de este ex magistrado
Y además, hay que entender de que él estuvo suspendido con goce de sueldo. Y yo creo que ese goce de sueldo tenía que haber sido hasta el límite de su mandato, que era de 5 años. Por lo tanto, lo que creo es que además de rechazar su pedido de reincorporación, hay que declarar que terminó sus funciones y además ordenar que devuelva lo que ha cobrado indebidamente. Esa es mi propuesta. Sí. Su mandato normal, digamos. ¿En qué año? 2010. La pregunta, respondiendo a la doctora Gladys, hay un informe del Consejo de la Magistratura que hemos solicitado para este caso y la verdad que es largo el informe. La conclusión es de que cargo vacante por fenecimiento de mandato de la circunscripción judicial de la capital, el caso del juez Martínez Cañete, es de un acta del 7 de abril del 2014 que repite, ya llamado a concurso. Se declaró luego cargo vacante por fenecimiento, circunscripción judicial de la capital, juez de etapa preparatoria que figura. También el Consejo resuelve posponer la remisión de la terna hasta tanto se termine la evaluación diferenciada del titular del cargo. Luego, por otra acta del mismo año 2014, también se pospone el estudio de cargo de terna, de conformación de terna, pero ya se llamó a concurso. Porque yo creo que la Corte no tenemos la atribución de declarar vacante, es la ley que tenemos la estabilidad temporal por 5 años. Y esa estabilidad temporal por 5 años se tuvo en cuenta, se llamó el cargo, se declaró vacante y se llamó, pero hay una conformación de terna inconclusa por medio del Consejo. Por eso yo creo que tenemos que instar también al Consejo que envíe la conformación de la terna. Hay una larga historia de tanto tiempo que se fue posponiendo y no se concretó la conformación de terna. Ese es el informe que nos envía el Consejo de la Magistratura. Es decir, está declarada vacante su cargo, porque desde luego el corte la da la propia Constitución, no es ni el Consejo ni nosotros, sino que la estabilidad temporal que tiene todo juez es de 5 años. Tenemos dos propuestas. Una, la formulada por el ministro Jiménez, de que se corte, ¿verdad? Y la otra, formulada por el doctor Ramírez Candia, de que se disponga que el magistrado o ex magistrado devuelva lo que ha percibido en fecha. Claro, lo que percibió en fecha posterior al vencimiento del mandato. De manera que está a consideración de los señores ministros. Tácita que él podría alegar que mientras no se lo haya reemplazado, él continúa en el cargo, porque eso podría alegar, pregunto. Doctora Ramírez. Sí, yo creo que no hay reconducción tácita si no estaba en el cargo, no estaba en ejercicio del cargo. La reconducción tácita es que cuando uno está en ejercicio del cargo y por A o B motivo no se le designa, entonces continúa en el cargo. Él, y además confirma esta situación lo que dijo la doctora Miriam Peña, de que ya se convocó por fenecimiento de mandato. Él no estaba en el ejercicio del cargo, por lo tanto no se puede hablar de reconducción tácita. Perdón, presidente. Estaba pensando que en el tema que ahora introduce la doctora Gladys también, que sabemos que fenece el tiempo, el cargo queda vacante, pero por una reconducción tácita el juez sigue encargado de esas funciones hasta tanto venga el nombramiento de su sucesor.
Pero en este caso, que se sale de todos los moldes, ese juez que estaba en el cargo ya no estaba en funciones. La reconducción tácita, yo creo, como dice el doctor Manuel, es cuando la persona o el juez, en este caso, estuviera en funciones, pero él ya no, se da esta situación, esta circunstancia que ya no estaba en funciones, y es que la reconducción tácita perdería su objeto. Pero es una cuestión que yo pensé mucho, pero estoy de acuerdo con la moción del doctor Jiménez, y cómo es una situación que ha quedado ambigua por tanto tiempo. Yo no estaría por la moción del doctor Manuel de la devolución del salario que ha percibido, porque nosotros hemos autorizado ese pago de salario. Y hay una situación ambigua que yo, así como estoy de acuerdo con la no reposición porque el cargo ya estaba vacante, no apoyo que se le exija devolución de lo percibido. Vamos a... Doctor Garay. Gracias, presidente. Sí, no se lo habla. Existe una resolución del año 2006 que yo signé, por la cual se le suspende en el ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo. Luego me enteré aquí, hace unos días, que existe otra resolución que yo no la asigné y no la conozco, un par de años después, que se le otorga goce de sueldo. Yo desconozco el texto de esa resolución, si es que ha contemplado o no el reintegro a sus funciones, o solamente hace referencia a que puede percibir haberes. Eso por una parte. Y por la otra, es demasiado sencillo y casi elemental que el periodo por el cual fue designado hace muchísimos años que transcurrió. Y al no estar, por eso que esa segunda resolución tenemos que conocer, por la cual se le otorga sueldo, al no estar, tengo entendido, porque no conozco esa segunda resolución que yo no la firmé, al no estar en funciones, entonces no existe la reconducción tácita. Así que eso tenemos que determinar, y entonces, ahora, finalmente, y esto con inusitado énfasis, hay una figura en el derecho que se llama cobro indebido. Y aquí se ha incurrido desde el momento que no se ejerce la función y ha transcurrido el plazo para el cual se designó, lo que posteriormente sucedió cae en la órbita del cobro indebido. Gracias, presidente. Comenzamos con la doctora Gladys. Escandia. La moción del doctor Jiménez. Y en consecuencia, solamente la moción del doctor Jiménez. No, pues son dos cuestiones. Una que queda desvinculada y el otro si devuelve, ¿no? O sea, vamos a ver cómo sale. Doctor Ramírez ya votó. Se vincula y devuelve. Doctor Jiménez. Presidente, yo creo que hay un malentendido respecto a mi moción. Lo que ocurre es que cuando yo me pronuncié sobre lo que señalé, todavía no se habló del tema de salarios. Y posteriormente, al hacer uso de la palabra, el ministro Ramírez Candia introdujo ese aspecto, y yo verdaderamente creo que tiene razón. De manera que mi moción
para aclarar es que a lo que señalé al comienzo agrego que debería ser en las condiciones que planteó el doctor Ramírez Candia. Sí. Yo vuelvo a decir que al pedido de reposición, que se desestime el pedido de reposición, pero por la situación muy ambigua que la propia Corte ordenó la suspensión con goce de salario. ¿Cómo quedaría cuando la Corte ordena esa suspensión con goce de salario y ahora nosotros pedimos que devuelva? Yo vuelvo a decir, reposición no ha lugar porque el cargo ya estaba vacante. 2, que yo no apoyo que se le pida devolución de lo percibido por el hecho que la misma Corte fue la que ordenó o dispuso la suspensión con goce de sueldo. Y por todas las ambigüedades que se presentan en este caso. Esa es mi moción concreta. No a la reposición, pero sin exigencia de devolución de salario. Doctor Benítez Riera. Presidente, hay muchas ambigüedades con respecto al tema. Estaba leyendo lo que envió el Consejo de la Magistratura, ha pasado la señora ministra Miriam Peña. Lógicamente que se ha conformado la terna, después se desintegró la terna en el año 2016, en este año 2018, esto ya informa in voce, presidente, no está escrito, ¿verdad? Tengo entendido que el Consejo de la Magistratura eventualmente el lunes va a elaborar nuevamente la terna y hay una serie de situaciones en la cual, como dice la señora ministra, la Corte le ha suspendido en el ejercicio de sus funciones. Entonces, de un punto de vista, Estado no está desvinculado ante esa figura de suspensión. Es una cuestión que atañe al derecho administrativo, propiamente dicho, ¿verdad? Que habría que profundizar, pienso yo, respetando la opinión de los señores ministros, que creo que a lo mejor lo profundizaron, ¿verdad? Entonces, mi criterio es un poco difícil hasta ver y que se complete el informe del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Porque realmente está el tema de la reconducción tácita y hasta hoy día tenemos un sinfín de jueces que están suspendidos y después lógicamente repuestos en el cargo, porque han sido sobreseídos o han sido absueltos de culpa y pena. ¿Y se daría o no este caso? En este caso, entonces, esa es la pregunta que yo me estoy haciendo. Entonces, presidente, yo quiero, diríamos, estudiar personalmente, ¿verdad? Acá se está votando, pero yo por lo menos quiero profundizar más en este tema, ¿verdad? Leer con más detenimiento, ver qué me dice el derecho administrativo, ¿verdad? Y ver también lo que se está conjugando en el Consejo de la Magistratura. O sea que esa es mi posición, señor presidente. O sea, el doctor se abstiene de votar. Correcto. Yo voto en el mismo sentido que la doctora Peña, porque la causa se ha extinguido y tampoco fue declarado culpable, ¿verdad? Por eso voto en el mismo sentido de la doctora Peña. ¿Cómo estamos en cuanto a votos? 4-3. También el doctor ofrece por el pago, por la devolución. Yo había votado por la posición del ministro Jiménez, pero con la aclaración de él también estaría con la posición del doctor Benítez Riera, porque si nos falta informe del Consejo de la Magistratura, si nos falta todos los informes, me gustaría contar con todos esos informes, pero sí con la desvinculación, ¿verdad? Por la desvinculación, ¿qué vamos a hacer? Perdón, señor secretario, el informe envió el Consejo. El Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento enviaron un informe que se les solicitaron la semana pasada, señora. En el informe en síntesis dice que el cargo continúa vacante y sin elaboración de terna. Eso dice el informe en síntesis. Se prorrogó la elaboración de terna. En conclusión, el cargo está vacante sin conformación de terna. Ese es el informe en síntesis.
Presidente, el hecho de que siga la indefinición respecto a la elección de terna, en nada contradice de que el mandato se venció a los 5 años y hubo una responsabilidad de la Corte de tuvo que haber levantado esa suspensión y no se levantó. Entonces, votación por mayoría, entonces se decide que la desvinculación La no reposición. y la no reposición, la desvinculación y la devolución de los haberes percibidos desde la fecha en que ha vencido su mandato. El doctor Frete está de acuerdo. Pregunto si el doctor Frete está de acuerdo con la devolución del salario, que son 8 años más o menos. Permiso, ministro Frete. Yo simplemente estoy leyendo el acta del 22 de junio del 2016, que se han pasado. Se da entrada a la nota del abogado Miguel Ángel Palacio Méndez, por la cual se solicita la desvinculación de la terna y se ha desintegrado la terna. O sea que el informe de vacancia, no estoy dudando, simplemente estoy manifestando, no me llegó. Por eso que yo estoy en esta posición. Quiero aclarar nomás esa posición, presidente. Me permite, presidente, solamente para tratar de ordenar la cuestión. Creo que existe clara mayoría en cuanto a que se produzca la desvinculación como consecuencia de no hacer lugar al pedido formulado por el juez del que estamos tratando. Lo que todavía resta aclarar es si va a ser con devolución de lo percibido o sin devolución. Y eso es lo que sería interesante que cada ministro aclare cuál es su posición respecto a la devolución. Yo Nada creo más que para eso. ya se aclaró debidamente y 4 votaron por la devolución, 2 por la abstención y 2 por la no devolución. De manera que la decisión está tomada y ese es el sentido del fallo y pasamos a otro punto. En cuanto a la desvinculación no hay inconvenientes. En cuanto a la devolución, es lo que yo, no sé, creo que comparto con el doctor Benítez Sierra. En cuanto a la devolución, ver un poquito más. Presidente. En cuanto a la devolución, sí. Porque quiero leer un poco más. Ramírez. No tengo yo el informe. En definitiva, por nuestro voto, cada uno somos responsables. Y esto tiene implicancia económica, de manejo de recursos públicos. Por eso yo me reafirmo en mi posición y creo que ya hay mayoría suficiente, ya hay mayoría, que es lo que vamos a discutir más. Gracias, presidente. Bueno, perdón, sobre el punto nomás, pues, el término desvinculación me preocupa un poco. En realidad es no reposición, porque ya su cargo estaba vacante. Desvinculación parecería ser una determinación que nosotros ponemos fin. Para no usar el término desvinculación nomás, no lugar a la reposición solicitada porque ya el cargo estaba vacante. Esa aclaración y nada más. Gracias. Doctor César. Estoy escuchando atentamente los fundamentos, todos válidos por cierto, y entonces, con el debido respeto, acá resolvemos lo concerniente a esa nota que se leyó en voz alta. Y es prudente que tengamos toda la información o todos los documentos, yo no los tengo, aclaro, salvo que me acaba de facilitar gentilmente el ministro Eugenio Jiménez, con respecto a lo que pueda venir ampliatoriamente del Consejo de Magistratura y también de nuestro departamento administrativo, llámese giraduría, de pagos, etcétera, etcétera. Entonces, esa documentación es necesaria para entonces
en lo concerniente, repito, al el cumplimiento y el fenecimiento del mandato para el cual fue designado, eso es desde luego categórico. Y lo otro entonces, con ruego de tener para la brevedad posible la documentación completa. Yo no tengo la documentación, aclaro. Solamente tengo la resolución del año 2006. No tengo lo que me acaba de facilitar el ministro Eugenio Jiménez, y veo que también la ministra Miriam Peña tiene un legajo frondoso. Así que formalmente entonces solicito eso, presidente. Muchas gracias. Doctor Jiménez. Presidente, el siguiente punto que quiero tratar... es verdad, perdón. Doctor Garay, usted ha votado en un sentido y ya se votó, ya anunciamos cuál fue la decisión, de manera que esto es algo que solicita fuera de la decisión que se ha tomado. De manera que no tendríamos inconveniente de hacerle llegar todo lo solicitado por usted. La decisión del doctor Garay es prácticamente la mía también en cierto sentido. Es calcado. Sí, se está manifestando lo mismo, presidente. Porque el ministro Fretes también. O sea que simplemente digo que también a mí se me van a llegar todas las documentaciones. Y también el doctor Fretes. Porque hoy se refirió a que él estuvo de acuerdo que él no debía acordar sueldo. Porque, no, lo que pasa es que el doctor se pronunció en el sentido de que él estaba porque él desde luego se ha suspendido sin goce de sueldo. No, pero hay una resolución posterior en que regresa parcialmente esa resolución. Ahora no sé de tantos papeles. Del 2010, tengo entendido. Sí. 2008. Dice la resolución 2008, gracias. Tiene luego acá el ministro. Se produjeron sin número en fecha. La Corte Suprema de Justicia resolvió revocar parcialmente la resolución 921 de 2006 en el sentido de continuar la suspensión preventiva, pero con goce de sueldo básico. Eso, y desde esa fecha que él tuvo la autorización de la Corte de que podía percibir sueldo básico. Presidente, esa situación que autorizó la Corte se refiere siempre dentro del mandato del magistrado. No se puede dar un dinero que ya no corresponde cuando que su mandato estaba vencido. Y fue negligencia de la Corte de no haber tomado una decisión ante esa situación. Eso tendrían que haberlo hecho ya en el 2010. Lamento tener que decirle, pero hay una responsabilidad aquí. Ahora, el hecho de que no se haya llamado a concurso, que ahora el Consejo de la Magistratura va a llamarla, eso es otro tema. Nosotros acá se continuó con un aporte que ya no correspondía porque venció su mandato. Y como están aclarando acá, no hay reconducción tácita porque él no estaba en función. Entonces, todos esos datos que nos le llegan del Consejo de la Magistratura no tienen nada que ver con el problema principal que estamos tratando. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Los demás que dicen que esperan, ¿qué documento van a esperar? Si sabemos bien que venció su mandato en el 2010. ¿Qué documento? Lo que haga el Consejo de la Magistratura es aparte. Ya no estaba en funciones. Eso es lo que me están aclarando. Entonces, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué otro documento va a dilucidar esto? No veo yo. ¿Se va a definir o no el salario? No hay otro documento.
Siguiendo la línea de las manifestaciones de la doctora Gladys, es muy clara en ese sentido. En lo único que yo no comparto es de que, es cierto, pero la propia doctora Gladys está diciendo y que todos reconocemos que la Corte pasó inadvertido y no volvió a dictar una resolución en que ya no se le pague el salario, pero entonces veo una responsabilidad compartida. Él cobraba, nosotros le permitíamos, entonces de ahí es que a mí me parece un poco, me inclino a que no se le exija la devolución de salario. Y otro por razones también, está con medio sueldo hace más de 10 años. ¿De dónde va a sacar dinero para devolver? Eso ya es una parte humanitaria también que a mí en este momento, aparte de la ley, estoy considerando la situación humana de un juez que estaba cobrando medio salario y después de 10 años se le dice, estabas cobrando pero indebidamente, pero la Corte participó de ese pago indebido. De allí es el fundamento por qué yo propongo que no se le exija la devolución, pero es un fundamento personal mío e incluso reconozco humanitario. Gracias. Hasta si se quiere una falta de respeto. Generalmente acá se ha votado, cada uno sentó su posición, se votó, hay un resultado, ¿y por qué tenemos que volver a formular propuestas, etcétera, etcétera? Una falta de respeto. O sea que se parte de que cada uno puede cambiar su posición de acuerdo a no sé qué criterio, ¿verdad? Entonces, si se votó, ya hay una decisión, y entonces vamos a pasar a otro tema. Si no, cada uno parece que quiere ganar, parece una cuestión deportiva esto. Y no es así. Una cuestión de posición que tenemos que tener cada uno. Nada más, presidente. Correcto. Continuamos. Correcto. Bueno, dando continuidad a los puntos que quería tocar, creo que la última sesión se procedió a la designación de los miembros de los consejos de administración de las diferentes circunscripciones y yo había designado como vicepresidenta segunda en la circunscripción judicial de Concepción a la abogada Elisa Leonor Cardoso Vareiro, pero ella me ha visitado el día de ayer y me trajo una nota de renuncia a ese cargo, por lo cual tengo que proceder a la reintegración y a ese efecto, entonces lo que correspondería es que quien estaba ocupando la vicepresidencia segunda pase a la vicepresidencia primera y en reemplazo del vicepresidente segundo propongo a consideración del Pleno al abogado Luis Ruiz Aguilar. Bueno, muchas gracias. Otro tema que quiero tocar tiene que ver con la circunscripción de Alto Paraguay. Como el doctor Fretes ha de corroborar, junto con él y con las miembros del Consejo de Administración, hemos tenido una reunión donde se tocó un tema que es por demás álgido, vinculado con el tema de los comisionamientos. Estas señoras magistradas han planteado el problema que están afrontando en razón de que tiene mucha gente nombrada para cumplir funciones en la circunscripción y sin embargo cumplen en otras. Y por lo tanto están con un problema grave de falta de recursos humanos. En esa reunión con el ministro Fretes habíamos establecido que se proceda a la regularización de esa situación de modo tal que los que estén comisionados vuelvan a sus lugares naturales de cumplimiento de funciones, pero me desayuné el domingo con una publicación según la cual estas señoras dijeron
que la misma Corte frustra una pesquisa sobre corrupción, porque la misma Corte ha establecido que no se proceda a dar o a implementar lo que con el doctor Fretes hemos señalado en la reunión que he mencionado. Entonces, yo quisiera saber de qué se trata, porque resulta verdaderamente llamativa esta noticia en razón de que los superintendentes de esa circunscripción han dispuesto una medida y resulta que las que componen ese consejo de administración dicen que de acá mismo salió una orden contraria. Entonces, yo creo que eso merece una aclaración y por tanto pongo a conocimiento del Pleno esta situación para la aclaración correspondiente. Gracias. Presidente, habíamos resuelto en sesiones anteriores de que todos los comisionamientos que estaban fuera de su lugar de donde lo designaron deberían volver. Eso fue general. Pero después, como dice el doctor Ramírez, se empiezan a hacer criterios de humanidad, como se llame, y no porque alguien estaba que tiene un permiso ahí de salud, otro que tiene problemas de sus niños en la edad escolar, y quedó a analizarse en cada situación particular. Eso recuerdo que se decidió. O sea que yo no sé si el caso de estas magistradas se ha hecho un estudio particular de la situación o no, porque a mi criterio es que todos deberían volver, todos. Entonces me pregunto. Presidente, de hecho que en esa reunión con el ministro Jiménez hemos dispuesto inclusive la culminación de varios contratos que estaban en Concepción y esos contratos quedaron ya para Alto Paraguay. O sea, hemos iniciado el trabajo de la depuración. Lástima que eso no se publicó y que debía publicarse. En cuanto a los funcionarios nombrados, quedaron ellas, creo que, en definir la posición de las personas para que tan luego presenten su renuncia o en su defecto vayan a ocupar sus lugares. Algo así hemos tratado, ministro, tengo entendido, ¿verdad? De ahí a que se distorsione la realidad es otra cosa. Pero de cualquier manera, nosotros hemos iniciado el proceso de depuración y de intimación para que ellos ocupen sus lugares respectivos, porque están dispersos en todo el país. Esa intimación ya esta Corte ha dispuesto mucho antes. Gracias, presidente. La verdad, yo desconozco la publicación a que alude el doctor, pero en este caso, a mí me sugiero a los ministros superintendentes que le llame al Consejo a los integrantes del Consejo de Administración que expliquen esto y quizá hay una falta de comunicación. Es grave, si el propio Consejo está manifestando contra la Corte, hay que aclarar y llamarle la atención al Consejo, que haya más comunicación. En todo caso, debería venir a quejarse acá ellos personalmente que estar dándole a la prensa estas situaciones que, como dice el doctor Fretes, está comenzando a cumplimentarse, todavía seguramente no se cerró el círculo, pero yo lo que veo grave es que el propio Consejo de Administración de allá le pase un dato así a la prensa. Yo le pediría a la Corte que le llame al Consejo de Administración que venga a explicar acá esta situación y decirle un poco a todos los jueces que primero vengan acá y cuando no son oídos acá, pues tienen toda la libertad de recurrir donde quieran. Pero una falta de respeto que le pase a la prensa sus quejas y que yo por lo menos en el Consejo no estoy enterada, presidente, de esta queja concreta, porque están trabajando los ministros sobre eso, sobre todo quedó en suspenso a nivel nacional. Pero en Alto Paraná, Paraguay, yo sé que están trabajando. Gracias. Gracias, presidente. De hecho, estaba en mi plan consensuar con el ministro Fretes, enviar una nota al Consejo de Administración para que nos aclare de quién vino la supuesta orden de que eso quede en aguas de borraja prácticamente y hablando en forma común.
A mí no me preocupa tanto que llegue a la prensa. A mí lo que me preocupa es que dónde se produjo el quiebre de la situación. Porque si había una disposición bien clara, como a mí me consta que se ha tomado con el ministro Fretes, ¿dónde está la orden contraria? ¿Dónde está? ¿Dónde se origina eso? Entonces, yo quiero plantear al Pleno que se proceda en ese sentido de pedir a las que componen el Consejo de Administración de Alto de Paraguay la aclaración correspondiente. Y de hecho que así lo vamos a hacer. Doctor Ramírez. Sí, presidente, yo creo que es una cuestión grave. Un magistrado que hace una declaración de esa naturaleza sin especificar de dónde viene la supuesta orden afecta la imagen del Poder Judicial. Por lo tanto, yo considero que se debe iniciar una investigación, un sumario contra esta persona y una vez que se aclare y se toman las medidas que correspondan. Pero no es posible hacer una declaración de esta naturaleza y sin mencionar de dónde proviene la orden, porque realmente eso afecta la imagen del Poder Judicial. Gracias, presidente. Está a consideración la propuesta del doctor Ramírez Cane. ¿Iniciamos una investigación o no lo hacemos? Doctora Gladys. Yo creo que sí. Y no es la primera vez que los magistrados hacen declaraciones a la prensa. Muchos creen, pero en esos temas así, en que primero deberían verificar, eso es lo que está mal. Yo creo que habría que llamarlos a la atención de alguna manera. Iniciamos la investigación, sí. Comparto, presidente. Compartimos. Ahí ya, nosotros ya prometimos la... Y bueno, compartimos todo. Perdón, presidente, quizás insistiendo un poco que quede bien aclarado. No estamos en que se guarde estas noticias a la prensa, al contrario, pero que con datos concretos, como propone el ministro Manuel, recurren a la prensa y no recurren donde tienen que recurrir. Ahora, por lo menos que hayan dicho a la prensa, tenemos esta situación, vamos a recurrir a preguntarle a la Corte qué es lo que pasa, porque la mala imagen ya se produjo. ¿Cómo aclaramos eso? No. Yo vuelvo a decir que quede bien aclarado que nosotros no nos oponemos a que nuestros magistrados, o los magistrados, nuestros compañeros magistrados, hagan las declaraciones, son libres de hacerlo, pero con más responsabilidad. Gracias. La investigación, doctor Ramírez, ¿sería un sumario innominado o ya dirigido a ciertas personas? Tienen Claro, nombre y apellido claro. de personas que hablaron, bueno, que es entonces- nominado. Se iniciaría la investigación por decisión unánime. Presidente, solamente para decir que no es mi interés monopolizar acá el uso del micrófono, así que otros puntos que tengo dejo para la próxima sesión, en honor del tiempo de los... Si no es urgente, por favor, doctora Miriam. Doctora Miriam. Presidente, quiero hacer la presentación de un anteproyecto acordada por la cual se dispone la exoneración de las tasas judiciales de los juicios de opción de nacionalidad paraguaya, promovido bajo patrocinio gratuito de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados connacionales. Se hace lógicamente una cuestión de hechos y de derechos, en la cual considero que inclusive en cuanto al derecho tenemos varias leyes en la cual menciono, ¿verdad? Y también en cuanto a los hechos, el excelente trabajo que está realizando la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados connacionales de nuestro país, y sobre la gente, diríamos, necesitada, la gente que no tiene para pagar, entonces se busca esa exoneración. Yo presento esto, ya se ha presentado en Secretaría en el día de hoy, y pido que se circularice a los señores ministros, vaya a la Dirección de Planificación y así también a la Asesoría Jurídica para verificar la factibilidad de este anteproyecto de acordado, si es que corresponde o no en derecho.
Entonces está ya hecha la presentación, señor presidente, ya está en Secretaría General y que Secretaría General se encargue, si es que aceptada por el Pleno, que todos los ministros lo tengan, lo lean, lo profundicen, como así también las otras dos direcciones. Y que se trate en el próximo Pleno eventualmente. Yo le cambiaría de nombre. Yo no le llamaría exonerar, porque creo que nosotros no estamos habilitados a exonerar. Estamos habilitados a interpretar que no corresponde al pago, ¿verdad? Por las razones aducidas, pero no a exonerar. Pues, no sé, pido que se cambie el rótulo. No sé si está conforme. Perfecto. Simplemente me recuerda al tema de los que también hicimos para las maestras, ¿verdad? Con el convenio con Senatic, ¿verdad? El tema de antecedentes judiciales que fueron exonerados del pago. Entonces, en base a eso también pensé en estas personas. Pero comparto el criterio que se puede dar cualquier tipo de denominación y que estudien también los señores ministros la factibilidad o no del tema. Gracias, presidente. Y ahora nos queda la elección de ternas, propuesta por el doctor Ramírez Candia. Señor secretario, si se puede referir a las ternas que hemos dispuesto tratarlo esta mañana. Hay 3 ternas que vencen el día de mañana. Son la primera terna que voy a leer, la de cargo vacante para agente fiscal penal, unidad especializada en delito ecológico, región segunda, Alto Paraná y Canindeyú, Fiscalía Zonal de Salto del Guairá. Los ternados son Gedeón Marcel Escobar Torres, Pablo Ramón Zorrilla y Laura Celeste Guillén Colmán, presidente. Yo propongo a Laura Celeste Guillén Colmán. De acuerdo a su currículum, ella es abogada y tuvo un alto nivel de calificación. Se graduó con 4,95. Es prácticamente excelente y tiene más cursos en materia penal. Es magíster, desde luego, en ciencias penales. Así que yo apuesto a que ella es la mejor candidata de los 3. No. La propuesta de la doctora Gladys, yo Sí. ¿Va a seguir el orden? No. Primero tenemos que ver si estamos de acuerdo. Creo que el número 1. O sea, propuesta por ser la mejor de la terna. Acompañamos. Seguidamente, los cargos que corresponden a la circunscripción judicial de Alto Paraná. Primera terna, juez de paz de Ciudad del Este, Feliciana Florentín Cardoso, Carlos Alberto Medina Torres y Digna Mercedes Maldonado de Arrúa. Presidente Alto Paraná, hago mi propuesta a favor de Feliciana Florentín Cardoso. Esta señora tiene 32 años de antigüedad ya. Es su 5ª terna y realmente es actuaria del Juzgado de Liquidación y Sentencia. Tiene numerosos diplomados en Derecho Procesal, Derecho Ambiental, Derecho Laboral, Congreso de Derechos de Medidas Cautelares, diplomados, o sea que, y además es la que tiene mejor puntaje. Entonces, mi apuesta a Feliciana Florentín Cardoso. De acuerdo, doctor Fretes, doctor Ramírez, Garay. Todo está conforme, correcto. Y en segundo lugar, la otra terna para juez de paz también de Ciudad del Este, propongo a Cándida Ivonne Barreto de Gauto. También tiene el mejor puntaje y cuenta con 18 años de antigüedad y es también, digamos, actuaria del Juzgado Penal de Garantías desde hace 14 años. O sea, tiene experiencia. Y
como le digo, es la que reunió el mejor puntaje. Mi propuesta es a favor de ella. Aceptada por todos, correcto. Gracias, presidente. La de más terna. Obviamente hay una terna a tratarse de la circunscripción judicial de Caaguazú. Presidente, defensores públicos para esta circunscripción hay dos ternas. Una integrada por María Lorena Garay Portillo, Javier Anatalio García Talavera y Liz Diana Soto Bobadilla. Por el Javier García Talavera. Sí, en la primera terna. Que tiene. Se aprueba. La segunda terna está compuesta integrada, mejor dicho, por Raúl Antonio Marecos Fernández, Paola Pacheco Viana y Rafaela Bernal Saucedo. Creo que el doctor Ramírez puede formular unas consideraciones sobre una. Ya hemos conversado largamente con el superintendente, por una cuestión de conocimiento en el lugar. Hemos llegado a proponer a la señora Paola Pacheco Viana, fue mejor egresada de la Facultad de Derecho, una de Coronel Oviedo, es docente de la Facultad de Derecho una, ahí en Coronel Oviedo, y con experiencia, mucha experiencia en el ejercicio de la profesión. Está en el ejercicio de la profesión y como es un cargo de defensora pública, creo que es la persona idónea. Gracias, presidente. Ya, a consideración. Con la moción. Bueno, también aprobamos. Con esta elección eterna concluimos la sesión de esta fecha. Buenos días para todos. Hasta luego.